No, no, no sé. Ahí creo que está grabando. Sí, sí. Bueno, bienvenidos de nuevo, chiquilines. Estos retrasos son medio complejos y causan inconvenientes, pero son cosas que suceden y vamos a mantener la sonrisa como siempre. Y vamos a tratar de dar lo mejor. Voy a pedir que desactiven los audios. Si tienen alguna pregunta, pidan para levantar la mano, chiquilines, y la hacen. Para eso estamos, para bajar las dudas. No tengan miedo de preguntar. No mordemos. Ninguno de los tres docentes que estamos acá no mordemos. Si yo tengo alguna dificultad, Carla o Santiago pueden responder también, no hay problema, porque todos acá estamos para aprender. Y si alguien tiene para aportar, mejor todavía. Así que muchas gracias. Arrancamos intoxicación. Ustedes saben que el tema de intoxicaciones en pediatría es medio complejo. Se da bastante, aunque ustedes no crean. Capaz que, capaz que hay en el interior sea ustedes un poco menos y eso. Nosotros acá como somos un hospital de referencia, yo que trabajo en la emergencia pediátrica, es pan de todos los días, como decimos nosotros, las intoxicaciones. ¿Tá? Observamos diariamente intoxicaciones por diversos tipos de drogas, de químicos, de fármacos, de, de distintas índoles, ¿tá? Gases, todo lo que cause daños al organismo. Es normal, así que nosotros estamos acostumbrados a ver intoxicados. No es de extrañar la edad, aunque se nos crean, empieza en las intoxicaciones desde los 0 años a nosotros ya tenemos hasta los 14 años, pero vemos niños lactantes tiernos, intoxicados con distintos tipos de drogas. Y esto se da por las distintas vías de absorción de las drogas. En los lactantes pequeños, sobre todo, o por la lactancia materna. Intoxicaciones esas de abuso de drogas y sustancias, marihuana, cocaína, pasta base, todo eso que es muy frecuente entre las madres de nuestra población. Entonces, nosotros lo que vamos a desarrollar en este tema va a ser definición de lo que es la intoxicación, ¿no? Como veníamos hablando, algunas drogas y eso, algunos datos epidemiológicos que encontramos en Uruguay, sobre todo estudios realizados en nuestro hospital y en el Centro de Asesoramiento Toxicológico, que justamente trata y resuelve las intoxicaciones, da recomendaciones y tratamiento acerca de cómo podemos resolver esas situaciones. Néstor, Sí, hay compañeros que parece que quieren admitiros para entrar en la sala. Te aparece como... puse a mi tía todo, pero bueno, perdón. O poneme igual como coanfitrión, en Santiago, ponete vos como coanfitrión, así podemos ir admitiendo a las personas sin que Néstor se corte el teórico. Gracias. Es que él ahora tiene que colocar él alguno como coanfitrión. Tenés razón. Néstor, parate arriba de mi nombre, por ejemplo, clic derecho y pone co-host. Donde dice más o more, pone. ¿Ya lo ves? No te Ahora, preocupes. por ahora no hay nadie esperando, ¿sabes? Yo Carlos ya Núñez. te puse como constitución. Bárbaro. Ya me pusiste, ya lo puedo admitir yo también. Sí, Néstor, sí. Dale, buenazo. Gracias.
Bueno, entonces vamos a ver datos epidemiológicos por el Centro Hospitalario Pereira Rosell y el CIAT, como les expliqué, el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico, que todos nosotros como la población podemos llamar a un número del 1722, podemos asesorarnos, tener consultas, ¿no? Cómo se clasifican los distintos tipos de intoxicaciones, los elementos para la recepción de un paciente intoxicado, que eso lo vamos a ver, cómo debemos tratar, qué debemos hacer, cómo hacer los cuidados de enfermería, ¿no? Como valoración de un profesional de enfermería, un paciente intoxicado, y los cuidados que debemos tener. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio que después Carla va a hacer la sala, que ya sabe más. Entonces, ¿qué se entiende por intoxicación? La intoxicación es un evento. Ustedes van a ver que es un evento adverso, digamos, es un evento que provoca daño, que en un organismo vivo que se expuesto a una sustancia química que va a afectar adversamente el funcionamiento del mismo, que puede ser aguda, subaguda o crónica. Ustedes no pueden... agudas en el momento que se da, las primeras 24 horas. Esto es algo que se debe tratar inmediatamente para no volverse crónico, porque muchas veces pueden ver intoxicaciones que van de larga data. Y lo que es una sustancia química es toda sustancia que ingresa al organismo ocasionando un daño. Y el daño va a depender del tipo de sustancia química, la dosis y el tiempo que tenemos de exposición. Entonces, como les venía diciendo al principio de las diapositivas, las intoxicaciones en niños constituyen un 50% de las consultas recibidas en el CIAT. Esto corresponde a todo el Uruguay, porque no solo acá en Montevideo nosotros hacemos las consultas, sino todo el Uruguay. Ahí van a decir todo, cómo seguir los pasos, qué cuidados de tener, qué tratamiento va a hacer. Por suerte tenemos esa línea directa que podemos resolver. Y la mayoría de los casos se dan en el hogar. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Porque alguien tiene el micrófono abierto. Sí. Entonces la mayoría de las intoxicaciones se dan dentro del hogar, porque ustedes saben que los niños que están explorando, cualquier cosa que tengan, van a oler, ingerir, van a veces tirarse encima. Los medicamentos son las principales causas de intoxicación que nosotros vemos habitualmente. Y las plaguicidas, los medicamentos son un poco complejos, pero muchas veces los órganos fosforados, los plaguicidas, son más complejos y más difíciles de sacar del organismo. Entonces, como forma de cuidado, pues, siempre le decimos a los padres que con las intoxicaciones que tengan cuidado con la medicación, que no dejen al alcance a los niños. El niño abre todo, está explorando, abre cajones y todo, y quiere la medicación. Dice que hay gente esperando acá. Sí, ya los acepté ya. Demora un poquito, acuérdense. Bueno. Tranquilos, presten atención en la clase. Subí tu volumen, Néstor. Y ese es el número. Esta porquería del... Dice que hablar con el auricular es muy complejo. Entonces, ese es el número de teléfono que todos nosotros tenemos acceso, toda la población tiene acceso, trabaja las 24 horas del día, los 365 días al año. A veces puede estar caído porque tiene problemas técnicos. Ya empezó a trancarse. Qué genial. Capaz que al desactivar la cámara le funciona bien. Sí, Néstor, desactiva tu cámara, porque tu internet se ve que es un poco bajo y se tranca. Llamas a cualquier hora, te van a atender.
Entonces, como vemos, los accidentes, la frecuencia del tipo de accidentes que uno ve dentro del Uruguay, en porcentaje, una de las 7 primeras causas es la ingesta de tóxicos dentro de la pediatría. Van a ver que tenemos bastante incidencia de intoxicaciones dentro de pediatría. Y los principales tóxicos son las benzodiazepinas, que son los psicofármacos más usados dentro de nuestra población. Es normal, porque habitualmente cuando uno está estresado o tiene problemas de sueño, se le indica alguna benzodiazepina, algún psicofármaco. Los productos de uso domésticos, el hipoclorito es el más frecuente, los plaguicidas son raticidas, y dentro de los tóxicos ambientales vemos el monóxido de carbono. El monóxido de carbono lo vemos habitualmente en la época invernal, porque para nosotros calefaccionamos usamos distintos tipos de artefactos y que liberan monóxido de carbono. Por eso las recomendaciones durante el invierno es que tengan ambientes abiertos para las calefacciones. Entonces, como vemos ahí, la distribución de mortalidad en habitantes en 4 años fue en Salto, fue uniendo en 4, en Canelones 9, Montevideo 17 y Arrocha 4. Esa es una estadística que nosotros retiramos del Centro de Asesoramiento Toxicológico. Habitualmente, ustedes van a ver por qué en otros departamentos no tenemos fallecimientos de funciones, porque la mayoría de los departamentos, el resto de los departamentos no tienen CTI pediátricos. Son pocos departamentos del Uruguay que tienen CTI pediátricos, y por eso la estadística de mortalidad. Néstor, quería acotar algo. Decirles. A raíz de esto, ¿por qué mostrarles, ¿no?, cuántos fallecimientos hay en el país? ¿Por qué se da esto? ¿Por qué damos intoxicaciones en usuario crítico pediátrico, ¿no? Estos temas que nosotros damos en crítico es porque realmente ustedes, en menor o mayor medida, lo van a ver dentro de su práctica asistencial cuando estén trabajando como licenciados en enfermería. ¿Bien? Entonces, ustedes dirán, bueno, hay fallecimientos, no son tantos, ¿no? ¿Por qué la estadística es importante? Estos números son en los últimos 4 años, según las últimas publicaciones del CIAT. ¿Conocían lo que es el CIAT? ¿Ustedes, por nombre, por lo menos? No, profe. No. ¿Sí? ¿No? No, profe. ¿Ya? No. Si ustedes ven cualquier producto de limpieza en su casa, fíjense, presten atención. Dice, no sé, un SIF, un jabón, lo que sea. Dice, después de la especificación de lo que es el producto, abajo dice, por ingestión, por intoxicaciones, CIAT. Y le dice el número. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, si estoy en mi casa y veo que mi hijo ingirió algo, ¿no?, que no debía, yo puedo llamar al CIAT. Y el CIAT me va a decir, ¿no?, qué es lo que tengo que hacer. Si yo estoy en un centro hospitalario trabajando como licenciado y llega un caso de intoxicación, el médico va a llamar al CIAT, y quien va a dirigir todo el cuidado de ese paciente son los médicos del CIAT. Acá en Montevideo el médico viene presencialmente a ver al paciente y dice, bueno, para este paciente hay que seguir esta conducta, esto. Y el médico intensivista o emergencista es el que va a dar el cuidado específico. Pero para que ustedes tengan en claro que quien dirige el tratamiento es el CIAT. ¿Tá? Es muy importante que ustedes, ante cualquier caso, tengan ese número de referencia. No es que ustedes lo van a poder hacer o el médico, sino que lo que corresponde es eso. ¿Tá? Solamente acotar eso
para que lo tuvieran en cuenta en el caso de intoxicación. Gracias. Sí, claro. Carla, sí. Habitualmente es el CIAT que dirige el tratamiento de los intoxicados. Es tal cual como tú decís, pero nosotros como profesionales de la salud ya tenemos que saber más o menos cuál va a ser el tratamiento en el caso de cierta intoxicación. Por decir, no podemos estar esperando que el CIAT, o sea, vamos a esperar No, totalmente. Hay cuidados que son sus de pautas, enfermería pero propia. exacto. Exactamente. Y nosotros no, te digo como los antídotos que nosotros usamos habitualmente, las intoxicaciones prácticamente estudiados ya no han variado bastante, salvo que sea en países desarrollados, que tengan químicos nucleares y eso. Las intoxicaciones en nuestro ambiente siguen siendo siempre las mismas. Entonces nosotros, dentro de nuestras emergencias pediátricas, en el caso de centro de alta complejidad, como decimos, en tercer nivel, nosotros más o menos ya tenemos preparados los antídotos para los tóxicos que se nos presentan. O sea, no, esperamos que el CIAT nos dé las pautas para poder administrar o poder hacer el tratamiento indicado según el tóxico. Y como dijo Carla, si ustedes están en domicilio, el CIAT lo que va a hacer es, va a derivar, va a decir qué tratamiento por conocimientos que nos pasan nuestros familiares. Entonces ahí nosotros hacemos mal el procedimiento o mal el cuidado y podemos provocar mayor daño. Hay cosas que el CIAT te dice, no haga esto y derívelo al centro más próximo y te indica cuál es el centro más próximo y adecuado para el tratamiento y vaya haciendo tal cosa. Profe, una En ese pregunta. caso los asesores. Sí, ¿Todos los hospitales decime. del país cuentan con los antídotos o solamente los que tienen CTI pediátrico? Deberían tenerlo todos, porque Deberían cada todos los hospital deberían tener. tiene, por más que no tenga CTI, tiene dentro de su emergencia, porque debe tener una emergencia, sea pequeña, mediana o grande, una caja con los fármacos que son Los antídotos. ¿no? Que son antídotos. Por ejemplo, yo el que sé, por ejemplo, que no hay en todos los hospitales, es el antídoto para la mordida de anfibios, ¿no? De serpientes, de reptiles. Entonces, muchas veces ese antídoto, por ejemplo, está muchas veces en las zonas donde hay estadísticas de mayor, digamos, peligro de sufrir una mordedura. Por ejemplo, acá en la costa, gran porcentaje de mordedura de anfibios se da en las zonas de la costa, principalmente en Piriápolis, Maldonado y demás. O sea, sí, en la zona oeste, en la zona este, sí. Exactamente. En esa zona ahí, donde hay Pedregales, La Valleja, 33, Rocha, Maldonado, toda esa zona, Acá, son lugares donde produce. Y ¿ustedes tienen bastante ahí? también ¿Alguien dijo acá? ¿Alguien dijo acá? sí, sí. Acá en Rivera tenemos en el hospital departamental, pero para uso de todas las mutualistas también, que se hace la denuncia y lo tiene, en la parte de la lucha allí lo tiene. Y antes habían en las tres grandes villas, que es Bichadero, Corrales y Tranqueras, había. Ahora Tranqueras no tiene más, creo que el único que queda, no sé, porque creo que ahora está medio complejo, era Corrales, que tenía pero está Tranqueras, como es media hora, como que está, se lo traslada y se hace. Exactamente, eso pasa. Generalmente están a distancias cortas. Ustedes, por ejemplo, si están a cargo de una emergencia, ustedes van a ver, ¿no? ¿Qué tengo, qué necesito, qué recursos tengo? Si ustedes ven que eso no lo tienen, van a decir, ¿por qué no lo tengo? Bueno, ¿cuál es el porcentaje de casos que yo tengo en este hospital? ¿No? Van a hacer su diagnóstico de situación y van a ver qué es lo que necesitan. Van a solicitar lo que... pero si es un centro asistencial donde generalmente no te pasa nada, sí, claro que debería haberlo. Pero ¿qué pasa?
muchas veces el fármaco se vence, queda obsoleto, entonces es una pérdida de recursos también. Entonces hay muchas cosas para evaluar. Gracias. Seguí, Néstor. Muy bien. Cortó, no sé qué pasó. Oh, podemos seguir. ¿Cómo? Sí, seguí, Néstor. Ah, pensé que se había cortado, perdón. Bueno, entonces, después de los aportes de los compañeros y de intercambiar ideas, pues, podemos seguir. Entonces, las causas son las exposiciones accidentales, los intentos de suicidios, que van a ver bastante bien, sobre todo los psicofármacos, es habitual los intentos de suicidios por eso, los eventos adversos, y el abuso de sustancias, como hemos hablado, de todas aquellas sustancias, marihuana, cocaína, pasabas, pegatren, todo lo que sea. ¿Ah? Y la causa principal de exposición al tóxico es accidental, ¿ah? Los adolescentes y los adultos por ingesta voluntaria, como hablamos, intentos de autoeliminación, por la exposición inhalatoria de ármica ocular, la exposición inhalatoria, sobre todo el monóxido de carbono, la dérmica cuando el producto entra sobre la piel, y la ocular cuando tenemos salpicadura de algún tipo de droga. Entonces, ¿cómo se clasifican los fármacos según la desintoxicación? Según la rapidez y la instalación del cuadro clínico, como hablamos hoy temprano, las primeras diapositivas, que puede ser una intoxicación aguda dentro de las primeras 24 horas, aguda, que sí a veces un curso subclínico que nosotros nos damos cuenta, pasa desapercibido, que no es una forma clara, y puede producir distintos tipos de trastorno de niveles, ¿no? Y una intoxicación crónica es cuando el tóxico tiene repetida exposición y la absorción de un tóxico, por ejemplo, los pesticidas, las personas que trabajan mucho con pesticidas, eso es una repetición, están expuestos repetidamente, entonces la piel o la vía aérea o la vía digestiva van absorbiendo gradualmente, el plomo, el mercurio. En el interior es medio difícil ver las intoxicaciones con plomo y mercurio, pero acá ha habido mucho con el tema de la planta de ANCAP, vienen ahí que en unos años tuvimos problemas con el mercurio. Los solventes, las reacciones tenemos muy pocas. Y hace unos años, perdona que te corten esto, hace unos años, para los compañeros que están ahí en el norte, acá hubo un gran índice de niños con plombemia. Entonces empezaron a ver cuáles eran las causas. ¿Y qué pasaba? En la periferia se construían muchas casas, ¿tá?, de medios socioeconómicos deficitarios. ¿Y qué utilizaban como ladrillo? Las baterías de auto o de camiones. Si ustedes ven una batería, es un ladrillo ideal, tiene el tamaño perfecto, es cuadrada, es fuerte, ¿no? Entonces todas las construcciones estaban dadas la mayoría por baterías. Y eso incidió, pero eso llevó muchos años darse cuenta de que era eso, de que era eso que acarreaba que los niños tuvieran intoxicaciones por plomo. Debido a eso se dieron muchas políticas de Estado como para poder darle una solución habitacional a esas personas y cambiar esas construcciones artesanales por esto. Esto es algo que obviamente ustedes saben que acá en la periferia de Montevideo hay mucho asentamiento, hay mucha construcción, ahora ha cambiado bastante, pero hace muchos años se daba esa situación, como ahí también se debe dar en algunas zonas. Pero eso fue un caso muy renombrado y muy conocido que llevó muchos años de estudio darse cuenta. O sea que en cuanto a la intoxicación crónica,
ustedes sabrán de que no es de un momento a otro que uno se da cuenta, lleva muchísimos años. Entonces, obviamente los licenciados y equipos de primer nivel deben estar atentos a detectar esas situaciones y hacer las gestiones para evitar en pro de obviamente minimizar los daños. ¿Qué dice Sara? Hace poco también ocurrió que un grupo de personas se intoxicó porque hicieron un asado y la madera que usaron tenía un producto químico, lo cual llevó a una intoxicación. Ahí va. Eso es algo. ¿Cuál sería ese tipo de intoxicación? ¿Aguda, subaguda o crónica? ¿Crónica? Asado. ¿Y cuándo se dieron cuenta? Creo que en ese caso el padre falleció y el hijo estuvo en CTI, porque utilizaron la madera de UTE. Sí, exacto, usaron la madera claro, de si se detectó, por ejemplo, a las horas o a los días, generalmente seguramente fue aguda o subaguda, no crónica. Estamos hablando de una intoxicación crónica, por ejemplo, a la gente que vive en el campo y que siempre utiliza pesticidas, que es algo que no repercute inmediatamente en su vida, no tiene ningún efecto de un momento a otro, pero quizás sí en 20 años, en 10 años, ¿se entiende la diferencia? Carla, perdón que te interrumpa. Sí, sí. Sí, se entiende. Unos años, viste, la intoxicación con la vitamina D, que ahora están dando algunas complicaciones. Eso también es otro efecto adverso, es una intoxicación por fármaco, por el aumento de dosis. Claro. Y con respecto a esa leña que se usó, bueno, hay que ver después, no conozco el caso. Después seguramente esas personas quedan con paraclínicas seriadas para ver en cuánto tiempo ese químico se fue del cuerpo. ¿Tá? Habría que, si buscan el artículo, lo comparten, porque es muy interesante. Yo les subí algunos artículos de intoxicación por cannabis y otro de plomo en EVA, si lo ven, solamente para que lo tengan de bibliografía para poder leerlo. Pero ese caso está muy interesante, lo voy a buscar. Si lo encuentro, se los comparto, si no, o en la nota de prensa, porque es importante saber eso. Gracias. Muy bien. Según la etiología, entonces puede ser una intoxicación accidental, aquello que se produzca nosotros una situación fortuita, una intoxicación voluntaria cuando hay un intento de autoeliminación o alguna cosa, y las intoxicaciones intencionales con fines de homicidio. Vieron que muchas veces se producen casos que la gente quiere matar a otra, entonces las intoxica, le provoca la intoxicación. Entonces, según el número de individuos afectados, sería o una intoxicación individual o una intoxicación colectiva. ¿En qué caso ustedes pueden creer que puede ocurrir una intoxicación colectiva? Ha pasado muchas veces, años anteriores, si ustedes recuerdan, se ha producido intoxicaciones colectivas. ¿En qué caso pueden pensar que pueda aparecer intoxicaciones colectivas? Profe, Sí. Ana dice fiesta. Hace unos años acá en la escuela del barrio de acá, hubo una intoxicación en la escuela. ¿En el barrio Rivera? Sí. Los niños comieron en el comedor una comida que estaba, no sé por qué parte, intoxicada, y todos fueron a parar en el hospital con vómitos y todo más. Exacto, las intoxicaciones alimentarias, como han dicho los compañeros acá en el chat, sobre todo las fiestas y eso, cuando los productos están mal elaborados o mal manipulados, provocan intoxicación alimentaria, y eso es una intoxicación colectiva. Ustedes vieron que hace muchos años la salmonelosis fue una intoxicación colectiva de la bacteria salmonella por mal manejo de los productos, mala clasificación y mala elaboración.
Entonces, ese es un ejemplo de intoxicación colectiva, como dijo la compañera, en una escuela por la alimentación, todos provocaron una intoxicación alimentaria o la enfermedad de la alimentación por los productos. Capaz que no fueron mal cocinados, mal coccionados, mal lavados, mal manipulados, alguna de las personas que trabajan ahí estaría con la enfermedad, no se lavan bien las manos, con los cuidados para la manipulación, y provocó la intoxicación. ¿Alguien me cortó? No se cortó. Sí. ¿Pero sigue compartiendo? No, dejaste de compartir la pantalla. No sucedió, pero se me había aparecido. Volví a compartir. Ahora sí, está, perdón. Entonces, las vías de penetración del tóxico que ustedes pueden ver, puede ser la respiratoria, todo aquello es inhalado, dióxido de carbono sobre todo, la gastrointestinal, los tóxicos de absorción gastrointestinal, o la cutánea por la exposición. Entonces, elementos necesarios para la recepción de un paciente intoxicado tienen que tener personal capacitado idóneo, por eso nosotros siempre ponemos hincapié en estos cursos, en todos los cursos que ustedes van a hacer después, todos los posgrados, eso, ¿no? Carlos les puede decir que en todos los casos de expertos y especialidad se toca este tema de intoxicación, porque siempre tenemos algún paciente intoxicado y tenemos que resolver rápida e inmediatamente para no provocar mayor daño. Tenemos que contar con todo el material necesario, la unidad tiene que contar con todo el material, no solo los antídotos, sino el material para recibir, los equipos para recibir, equipos de acción continua, oxígeno central, aspiración central, soluciones para resolver, como ser el carbón activado, el sulfato de atropina, que es para los órganos fosforados, todo eso que los vamos a ver un poquito más adelante. Preguntas por acá, no sé si tienen alguna duda por ahora, quieren acotar algo. Son todos bienvenidos. Experiencias. ¿Querés hacer la dinámica ahora, Néstor? Antes de seguir. La hacemos. Hacemos el corte acá. Vamos a hacer una dinámica de grupo, cortita, de 15 minutos. Son preguntitas fáciles, así que... La consigna, sí. Les voy a compartir una consigna. Yo la escribí en Word. Néstor, bueno, yo también la había escrito por acá. A ver si me la deja compartir. No me la deja compartir en el chat. Vamos a hacer como el otro día que la compartí con el Drive. Ahí les mandé el enlace en el chat. Y la consigna va a ser así. Vamos a hacer 4 grupos, como hicimos el otro día. Van a elegir un vocero para que luego exponga lo que ustedes trabajaron. Y van a responder 3 preguntas
rápidamente antes de seguir con la otra mitad de la clase. ¿Les parece? Descárguense la consigna. Profe, nos vemos. Profe, el enlace me lo mandó directo a mí. Ah, perdón. Ahora Ahí va. Ahí ya lo compartí para todos. Estás con el micrófono apagado. El vocero tiene que presentar a sus compañeros de equipo y expresar lo que encontraron allí. Pues se ayudan con el material que está subido en EVA y lo que hemos visto hasta ahora. Bien. A ver que voy a mandarlos a la sala. Néstor, ¿me pasás el anfitrión? ¿Me pones como host a mí? Te lo paso, sí. Hacer hospedador, ¿no? Sí. Ahora. Ahora quedaste como jefa. Tiene que aceptar la invitación. Santiago y Néstor no aceptan, se quedan en esta, por las dudas. No, hoy me avivé, cancelé. Ah. Y vamos a ir igual entrando a ver cómo van por suerte que trabajando. no puse entrar. Nos vemos en 15 minutos. Sí, se ve. Ahí, comienza Nahuel del grupo 1. Estamos en discusión, el primer debate con los compañeros fue entre los tipos y las clasificaciones, y nos guiamos por las clasificaciones, que en esos casos, bueno, los tipos consideramos que los tipos de intoxicaciones podrían llegar a ser, según el cuadro clínico que presente el usuario, por la causa o etiología que se desarrolle, o por el número de afectados que se presente esa intoxicación. Ahí dentro de cada uno de esos podemos encontrar la subclasificación. En el caso del cuadro clínico, de que tenemos las intoxicaciones que son agudas, las subagudas y las graves. Después de la etiología. ¿Cuáles conocen? Como decía la pregunta, ¿qué tipo de intoxicaciones conocen? O sea, se refería a la pregunta a de nosotros, claro. En ese caso, por ejemplo, es común conocer, si fuéramos a clasificar según lo que dice el material y lo teórico, por causa de etiología tenemos las que son accidentales, seguramente conocemos, y las voluntarias, como ya hablábamos en el ejemplo que el profesor comentaba, el tema de las intoxicaciones que son por la persona se automedica y en los intentos de autoeliminación y además que a veces se dan en la sobredosis de medicación. Es común ese tipo de cosas. Ahí va, entonces intoxicación por benzodiazepina sería una. Exacto. ¿Otra cuál sería otro tipo de intoxicación? Por ejemplo, monóxido de carbono, en un caso de un... Sí. En el caso de lo que nombró Néstor hoy, de las estufas y eso. Exacto, exacto. ¿Y en qué otro caso, por ejemplo, uno se puede intoxicar con monóxido de carbono?
si tenemos si prendemos el auto y cerramos las ventanas. También, muy de película eso, pero sí. Sí, no, pero me acordé. Y otra que es muy, a ver, Incendio. la fundamental. Un incendio. Un incendio o... Incendio. Claro. Exactamente. Sí, sí. Ahí. Bien común. Pasa seguido. Sí, los ¿Qué incendios. otro tipo de intoxicación conocen? Gastrointestinal por la parte de los alimentos. Sí. Digestiva, respiratoria o cutánea. ¿Qué tipo de intoxicación cutánea conocen? Mordedura de animales. Pero que sea por contacto cutáneo, digamos. Pasa con productos, por ejemplo, de limpieza, a veces exposición a químicos. No puede llegar a pasar, con químicos. Pesticidas. Algunos químicos. Que se puedan volcar en el cuerpo. Hidrocarburos también. Por ejemplo, nafta, gasoil, cuestiones así que se absorben rápidamente. Y medicamentos también, que son por inyección de cutánea, por medio cutáneo. Exactamente. Les pongo un ejemplo. Ustedes tienen un recién nacido, ¿no? Están atendiendo un recién nacido, viene un laboratorio y dice, ay, mira, esta crema es espectacular. Por ejemplo, para la dermatitis facial. Es bárbara, funciona impecable. Ese laboratorio trabaja con población adulta, por ejemplo. A los adultos le va bárbaro. Pero en recién nacidos hay que ver qué tipo de productos tiene. ¿Qué pasa con el recién nacido y especialmente, por ejemplo, los prematuros? No tienen lo que se llama el estrato córneo. Por lo tanto, todo lo que ingrese a la piel, ya sean cremas, emolientes, cualquier tipo de fármaco o crema que parezca, digamos, inocua, que parezca que no le va a hacer mal al bebé, por ejemplo, puede pasar rápidamente al torrente sanguíneo. ¿Tá? Entonces, eso puede generar una intoxicación, que se le llama intoxicación transcutánea. ¿Tá? Entonces, pasa mucho con los prematuros y demás, que hay que tener muchos cuidados con la piel, ¿tá? Justamente porque ellos no tienen el estrato. Hay que tener mucho cuidado y ver, no aceptar todo lo que nos traigan los laboratorios que nos venden muchas veces a las instituciones. O sea, que un director del hospital, ¿no? Va y dice, bueno, yo necesito una crema X, ¿ah? O una crema para las alergias, o algo así. Y el laboratorio le vende, ¿no? Le dice, mira, esta crema es espectacular, funciona, pero ¿qué tenemos que ver? Usar el pensamiento crítico, es decir, ¿esto está testeado en quién? ¿Tá? ¿En quién se testeó? Vas al producto y te dice, no, este producto está testeado en animales o en personas adultas voluntarias. Es raro que un producto para prematuros o niños se pruebe en esa población. Es muy riesgoso. ¿Ah? Y ahí va dentro de lo que dice investigaciones experimentales. Entonces, siempre sean críticos con los productos que ustedes ven en su unidad, en la unidad donde trabajan. A ver, ¿esto está comprobado científicamente? ¿Esto tiene estudios que esto es efectivo? Porque hay mucha gama de productos que ustedes pueden utilizar pero tienen que ver si es específico y más principalmente cuando trabajan con niños lactantes o recién nacidos. ¿Tá? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Profe, un producto que es bastante tóxico, tanto vía cutánea como respiratoria, es el formol, que se usa mucho en las progresivas. La gente suele intoxicarse un montón, tanto por respirarlo como se le ha caído el pelo y todo el tema del cuero cabelludo y eso con el formol de las progresivas.
Se te cortó el audio. No se escucha, profe. profesora. No. No, sigue sin escucharse. No. No se te escucha, Carla. Bueno. Hola, hola. Ahora sí. Así. Hola. Que entramos en otro terreno, ¿no? De lo que es la estética, la presión social por, ¿no? Por Embellecerse. Correcto. No se te escucha, Carla. No se escucha. Hablando de presiones sociales, Ahora sí. yo tuve una experiencia de un caso de una intoxicación de un adolescente que entró por un coma alcohólico, pero que no sabíamos que era coma alcohólico. O sea, en realidad tenía una depresión de conciencia, pero el adolescente no tenía aliento alcohólico, había ido a una fiesta, no tenía aliento alcohólico, tampoco tenía ninguna lesión cutánea, que muchas veces los adolescentes utilizan. No se escucha. Se escucha muy bajito. Escucha pero bajo, profe. Ahora no se escucha nada. Que siga Néstor, dice. Bueno, continuamos con las respuestas, chiquilines. El grupo que estaba hablando recién había respondido la primera. Sigan nomás respondiendo si quieren. A ver cómo les fue. Ya terminamos, profe. Capaz que bueno, la pregunta número 2 ahora. Sí, exacto. No sé quién era el otro grupo, cómo estaba conformado. Tefa, el nuestro. Bueno, Voy. síganos, chiquilines. Ahí. No me acuerdo cuál era la segunda pregunta. ¿Volví? Los cuidados de enfermería. Exacto. Los cuidados. Bien. El grupo 2 está conformado por Carol Núñez, Carolina Hernández, Gabriela González, Caterín Cuña y Talía Ibáñez. Sí, ya iba a hablar, profe. Hoy no tengo cámara, profe, por eso no prendo. Bueno. Los cuidados de enfermería, con los compañeros pusimos que sería colocar al paciente semisentado en posición a 45 grados, mantener alineada la cabeza y el cuello, la aspiración de secreciones faringeas, valorar la cantidad y características de las secreciones, colocar la cánula de Mayo, eso sí, el índice de Glasgow está entre 8 y 10, oxigenoterapia para saturación mayor al 95%, el paciente que tiene intoxicación por monóxido de carbono hay que administrarle oxígeno al 100% con máscara de reservorio. En caso de que el paciente no tenga una ventilación espontánea, hay que hacerle una intubación endotraqueal y hay que traer muestra de sangre. Muy bien, chiquilines. ¿Se acuerdan las últimas 2 clases que dimos ayer y antes de ayer? ¿Por qué la colocación de la cánula de Mayo en pacientes que tengan Glasgow menor a 8 o 10? ¿Se acuerdan? El teórico fue Porque ayer. podemos tener una FIO2 más confiable, podemos manejarla mejor. ¿Se acuerdan en qué pacientes colocamos la cánula de Mayo? Y en el paciente inconsciente. Exacto. ¿Por qué? Porque es el paciente inconsciente. Si ustedes ven las diapositivas o las materiales que les Por el subió Carla, reflejo de vómito y el riesgo de aspirarse. exacto. Si ustedes ven la material que les pasó Carla, ustedes ven que tienen 2 dispositivos.
una cánula de mayo y la otra es una cánula nasal. En el caso del... Sí, dale. No, digo que como mencionabas, que en el caso del paciente consciente, la nasal, que va a permitir tener la vía permeable, y en el caso del paciente, o sea, el usuario que está inconsciente, para que se mantenga la vía permeable, y para que evitar el tema de la aspiración y demás, se utiliza la cánula de mayo, lo que sí mencionaba usted en la última presentación. En la última clase, claro. Nosotros usamos las cánulas de mayo. Acuérdense que si el paciente tiene alguna respuesta motora o alguna respuesta ventilatoria, eso no le vamos a colocar nunca una cánula de mayo. El paciente va a tener reflejo del vómito y se va a aspirar. Y en este caso vamos a colocar, para proteger la vía aérea, vamos a colocar una cánula nasofaringea, que también está en la diapositiva. Esa es una de las cosas que tenemos que tener. Y en el caso de la intubación, como bien puso en la diapositiva Carla, nosotros lo que hacemos es, con paciente inconsciente, que no tiene respuesta ventilatoria, sobre todo motora, le colocamos la intubación a la presión. Pero también muchas veces lo hacemos porque podemos predecir que ese paciente va a entrar en una depresión de conciencia mayor y puede provocar aspiraciones y eso, y lo hacemos la intubación para proteger la vía aérea, que es una forma de proteger la vía aérea que no pueda provocar esas aspiraciones y el paciente empeorar su cuadro clínico. Así que, Inés, ¿alguna duda que tengan? Profesor, digo que también la educación a la familia, como los niños son muy inquietos y digo que para que no la medicación, que no dejen a mano. Exacto, sí, todo eso el tema de las prevenciones. Vieron que ayer nosotros hablamos en el paciente politraumatizado, uno de los eslabones para evitar los accidentes intradomiciliarios es la prevención. No solo la prevención de cuando salimos a la calle, el tema de los siniestros, sino la prevención intradomiciliaria. Claro, si no adentro del domicilio, claro. Exacto, porque muchas veces los accidentes no ocurren afuera del domicilio, o los siniestros, como digo yo, ocurren dentro de la casa, que son formas de prevenir las caídas y todo eso, también como el tema de las intoxicaciones, no dejar ningún elemento que pueda provocar daño al niño al alcance, ¿no? Sobre todo nosotros que tenemos niños pequeños que sabemos bien que andan siempre tocando todo, absorbiendo, descubriendo el mundo, ¿no? Muy bien, el grupo 2 ha respondido bien las preguntas. Y ahora el otro grupo, Carla. El 3, hablo yo. Habla. El tratamiento específico, bueno, voy a presentar a mi grupo primero, que ya me iba olvidando. Somos 9. Talía, Candy, Florencia, Camila, Magela, Marcos, Yara, Jennifer y yo. Encantado. Me gusta. Nos tocó la pregunta 3 y el tratamiento pilar lo colocamos como la administración de antídotos en función del tóxico que haya causado la intoxicación. Juntamos a eso también el periodo de observación que incluye el tratamiento y control de mantenimiento de la situación, así como el seguimiento de las medidas terapéuticas que hayan sido adoptadas, inclusive los cuidados de enfermería y la vigilancia del paciente para poder observar signos del tóxico. Ay, perdonen el gato. Para poder observar los signos de toxicidad o para detectar posibles complicaciones que puedan surgir a causa de la misma intoxicación. Muy bien. Esto lo marcamos como a ver si el grupo 4 puede acotar algo en esto. Hay un tratamiento que está en el teórico que es fundamental y que tiene letras. Es el tratamiento general específico que nosotros nos basamos en eso para... Tratamiento ABC. El ABC, restauración y mantenimiento de la vía aérea. Hay varias letras. A ver, alguien del grupo 4. La compañera ahí, a una compañera habló y dijo las letras ahí. A ver. Es la que va a hablar del grupo 4, profe. Sí. Del tratamiento ABCD.
La primera letra consiste en la letra A, que es evitar la absorción del tóxico. La B consiste en favorecer la absorción del tóxico. La C, favorecer la eliminación del tóxico. Y la D, que es antagonizar el tóxico. Listo. Eso para todo. Es el Eso le pilar tiene que quedar fundamental. claro que es el pilar fundamental para cualquier intoxicación. Ustedes tienen esa guía pilar fundamental. Después está lo específico, ¿no? Obviamente que no voy a antagonizar si no corresponde una intoxicación por hidrocarburo, por ejemplo. ¿Cuándo voy a antagonizar una intoxicación? ¿En qué casos? ¿No? Si tiene su antagonista, ¿no? Si no tiene, no. Tengo que ver, que ahora lo vamos a explicar en la otra mitad del teórico, en qué casos sí tenemos un antídoto o no. ¿Tá? Por ejemplo, en el A, repetime de vuelta, el A. Sí, consiste en evitar la absorción del tóxico. Ahí va. Sería, digamos, el tiempo de exposición que tiene ese tóxico en el organismo. Claro, tengo que ver, ahora vamos a hablar de la valoración, en qué tiempo fue ingerido, en qué tiempo fue la intoxicación, ¿no? Y tratar de retirarlo, digamos. El B, ¿qué dice B? Favorecer la absorción del tóxico. Favorecer la absorción. Con ¿Qué D. quiere decir eso? Tratar de sacarlo del organismo. Pero dice absorción. Que nosotros podamos tener conocimiento de qué tiempo está en el organismo para ver... Por ejemplo, si yo ingerí un fármaco, ¿no? O Sí. sea, tengo un tiempo donde puede ser sacado ese fármaco, por ejemplo, con una sonda nasogástrica. Pero después de un tiempo, no. Entonces, en ese caso, por ejemplo, yo puedo usar lo que se llama carbón activado. Sí. ¿Y qué hace? El fármaco se adhiere al carbón. Entonces favorezco la absorción de esa medicación. O sea, se va a absorber en el carbón y no en mi cuerpo. Chiquilines, entiendan, absorción es cuando el antídoto y el tóxico se unen, y eso va a permitir que el tóxico no llegue al organismo o llegue en poca cantidad. Entonces, el antídoto va a absorber ese tóxico. ¿Ah? Como dijo Carla, el carbón, si nosotros administramos carbón activado, lo que va a hacer, va a agarrar el tóxico que se encuentra todavía ahí en nuestro sistema, porque después, ¿qué pasa? El intestino, la primera parte del intestino delgado, ahí el organismo va a empezar a absorber el fármaco, el químico, y ahí se va a distribuir por todo el organismo y va a provocar mayor daño. Entonces lo que hace el antídoto es esto, va a unirse, el antídoto específico para la intoxicación se une con el químico que fue ingerido o fue absorbido, y lo que va a hacer que no permita que entre a las células, y va a favorecer la parte C. ¿Me entienden, Silene? Ahí va. Sí. A mí me mareó esa parte, profe. Yo pensaba, digo, ¿cómo favorecer la absorción? Sí, exacto. Pensaba más por el parte, digo, ¿cómo va a absorber? Si va a absorber, va a ir directo al organismo. Hablando... Ya que lo tomó, que se absorba todo. Ya está. Hablando vulgarmente, Claro. absorción es eso, la unión del tóxico con con el antídoto específico para ese tóxico, que no permite que entre a la célula y provoque daño. Claro, ahora sí entendí. Puede ser eliminado fácilmente. Sería un lavado gástrico con el carbón activado, ¿verdad? Exacto, en el carbón activado, en ese caso, si el paciente está inconsciente o tiene depresión de conciencia, le ponemos una sonda nasogástrica, y en el caso que el paciente pueda tolerar la vía oral, le damos para que tome. Pero no se le lava, queda en el Sí. estómago, o sea, no es que se lo saque. Exacto, que va a absorber ahí a nivel del nivel digestivo y después lo va a eliminar. Ahí va la otra letra. Sí, es la C, favorecer la eliminación del tóxico. Ahí entraría lo que es el retiro con una sonda nasogástrica o orogástrica, si se pudiera. O en algunos casos, facilitar el vómito, inducir el vómito, pero no en todos los casos. La otra letra, así aceleramos un poquito. La D es antagonizar el tóxico.
Si tiene un antagonista, antagonizar. Ahora lo vamos a explicar un poquito más en detalle. Bueno, seguí con la diapositiva, Néstor, entonces. Tenés que pasarme el comando. Te paso el comando. Profe, y en el caso que venga alguna intoxicación y no tengan la medicación correspondiente, ¿qué hacen en ese caso? Tratar los síntomas. Tratar todos los síntomas que puedan provocar daño. Muchas veces, actualmente la mayoría de las intoxicaciones tienen antídotos. Pero en el caso porque todos los días se crean fármacos nuevos, se crean drogas nuevas, entonces muchas veces va más avanzado los daños que las soluciones. Entonces lo que se hace es tratar los síntomas, tratar de evitar el mayor daño posible. Ahí va, yo estoy en Cuchilla Laureles, ¿conocen? Bueno, estoy en Cuchilla Laureles, en el medio del campo, y se produce una ingesta accidental, ¿no? La enfermera de la policlínica no tiene carbón activado. No tiene carbón activado. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bueno, lo va a poner en posición de seguridad, va a tratar de, según sea el tóxico, inducir al vómito, si no, va a tratar de monitorizarlo, va a tratar de, o sea, lamento por la situación que le puede llegar a tocar, pero hay casos y casos, o sea, por eso, cuando ustedes están en un centro asistencial, ya sea en el medio del campo o en una policlínica pequeña, tienen que saber lo que le puede pasar, las urgencias que pueden tener. Entonces, eso habla de la planificación estratégica y la gestión de ese servicio, de esa mínima policlínica, por más que sea pequeña. O sea, ustedes seguramente no van a tener un ventilador mecánico, pero carbón es lo más barato y lo más fácil de conseguir. Entonces, bueno, esa es la gestión que cada uno de ustedes tiene que hacer cuando sea licenciado en enfermería, o enfermero también. Cuando sea auxiliar de enfermería, tiene que ir ya practicando y viendo todas esas cosas. Nahuel dice, no siempre vamos a contar con todos los recursos, pero está bueno que podamos conocer esa acción. Claro, lo importante, la información es poder. Si yo no sé lo que hay, yo no puedo dirigir un cuidado, porque yo me voy a paralizar, no voy a saber qué hacer. Pero si yo sé que tengo otras opciones, voy a hacer las gestiones, voy a llamar al centro asistencial más cercano, voy a coordinar un traslado, y eso gana tiempo. Hacer lo mejor que se pueda con lo que se tiene. El conocimiento es poder, no se olviden. Bueno, seguimos, Néstor. Entonces, ¿cómo vamos a observar? Nuestro objetivo va a ser, uno principal, preservar las funciones vitales, todas aquellas funciones vitales que pueden poner en riesgo la vida, que pueden llevar a la muerte o a lesiones crónicas. Muchas veces pueden quedar con lesiones crónicas. Y después disminuir la concentración del tóxico en los órganos cruciales. Ya hablamos de eso en las clases anteriores, siempre les voy a volver a repetir órganos cruciales. ¿Cuáles son? Cerebro, corazón y pulmones, como siempre. Van a escucharme decir todo en todas las clases hasta mañana. Me van a aguantar para suerte de ustedes. Y combatir los efectos farmacológicos de los órganos efectores, son los órganos secundarios. Entonces, la evaluación inicial que vamos a hacer, vamos a valorar el paciente, el ABC, la expansión torácica, si simétrica o asimétrica, que ya lo vimos, que eso estuvo muy lindo. El tipo de respiración que podemos encontrar, ya sea abdominal, torácica, tóraco-abdominal, para bajar. La amplitud, la disnea, la quitipnea, la bradipnea. La bradipnea puede ser por depresión del sistema respiratorio, por ciertos tóxicos que pueden provocar, como el barbitúrico, el alcohol, los sedantes, y la apnea. La presencia de secreciones, tenemos que valorar cuánta cantidad y las características de esas secreciones. Muchas veces algunos tóxicos provocan secreciones, como se dice, rosáceas por lesiones a nivel pulmonar, y eso tenemos que ver qué tipo de secreciones para ver de dónde provienen. La coloración del paciente, si están monocolorados, cianóticos, la coloración central y periférica, porque si ustedes tienen una cianosis periférica, quiere decir que está teniendo una hipoxia tisular, y
el centro respiratorio o está teniendo una falla pulmonar que si nosotros no tratamos en ese momento va a llevar a la cianosis central y al paro respiratorio, ¿no? Utilización de musculatura accesorios, los tirajes altos y bajos, que ya lo habían visto anteriormente, y en los teóricos tienen, el aleteo nasal, el cabeceo, ¿no? Si tiene tos, los sonidos, acuérdense siempre de ocultar. Nosotros, aparte de la valoración médica, nosotros tenemos que hacer nuestra valoración, siempre les pongo hincapié a los estudiantes, sepan ocultar desde el primer momento que tengan contacto con el paciente, desde el primer año de su carrera, sepan ocultar, no tengan miedo, y no tengan vergüenza, porque es nuestra valoración, nosotros tenemos que ver cómo está ese estado de los pulmones del paciente, ¿no? Y monitorizar continua, ¿no? Siempre una monitorización continua, no invasiva, porque van a ver que en los centros de tratamiento intensivo las hacen invasivas, no invasivas, saturación de oxígeno, con saturómetro, radiografía arterial, rayos X también y gasometría. Actualmente nosotros se está incorporando en todos lados la capnografía no invasiva, que eso es muy importante para predecir con fidedigidad la falla respiratoria. Entonces se está usando mucho. Es predictor más fidedigno que la saturación de oxígeno, ¿no? Muchas veces puede descender el oxígeno central y nosotros nos damos cuenta cuando la saturación baja, ya ha pasado mayor tiempo. Entonces el CO2 es salado, avisa más rápido que estás produciendo una falla respiratoria. Entonces los cuidados de enfermería, como lo bien los compañeros dijeron todos, es mantener el paciente alineado, con posición 45 grados, una posición de Fowler. Si presenta o no secreciones, aspirar de secreciones orofaringias. Acuérdense que muchas veces las aspiraciones provocan el reflejo nauseoso y pueden empeorar la situación. ¿Tá? Valorar la cantidad y características, como hemos dicho, y valorar la escala de Glasgow. Mantener una saturación adecuada, mayor a 95 grados. Los pacientes con intoxicación de monóxido de carbono vamos a usar una máscara de flujo libre con reservorio. ¿Por qué con reservorio? Y no reinhalante. Acuérdense, reservorio no reinhalante. Van a tener en las máscaras unas valvas que son unidireccionales, que permiten solo la salida del aire y no el ingreso. ¿Por qué? Porque si yo vuelvo a exhalar el dióxido de carbono, va a aumentar mi intoxicación. Entonces son máscaras de flujo libre con reservorio que haga una concentración de FiO2 hasta el 100% y no reinhalante justamente para eso, ¿no? Para usar las máscaras de reservorio que se usan en todo, se usa en todos los pacientes intoxicados con dióxido de carbono. No se olviden, tienen que tener eso. Y en caso que no tenga una vía aérea estable, que se encuentre inestable con depresión de conciencia, la intubación orotraqueal, que lo vimos ayer, que de preferencia se usa la intubación de secuencia rápida, con todas las drogas y manejos los que vimos. No se olviden de la paraclínica porque es muy importante. En la intoxicación de monóxido de carbono, el valor predictor es la carboximoglobina, para ver si ese paciente es tratado en nuestra unidad o requiere un tratamiento más avanzado, que ustedes van a ver que es la cámara hiperbárica, que aporta presiones positivas y cantidades de oxígeno aumentadas. ¿No? Entonces lo que tenemos que ver es la anamnesis, si el tóxico es conocido, justamente para ver el tipo de antídoto. Muchas veces aparecen los tóxicos intoxicados, pero no traen el tóxico que fue, ¿no? Ver la vía de contacto, ver la cantidad que ingirió, cuánto tiempo ha transcurrido entre la ingestión y el momento que tenga contacto con nosotros. No el momento que nosotros tenemos el contacto, sino desde la ingestión, porque ahí vamos a ver la absorción que tenga ese fármaco. ¿Cuánto de vida media tiene ese fármaco? Si el tratamiento que yo lo voy a hacer en el momento que tuve contacto con el paciente va a ser efectivo o no. Algunos, como dijo Carla, se induce el vómito. Antiguamente se inducía mucho el vómito. En nuestras familias, cuando nosotros nos intoxicábamos, lo primero que hacían era que nosotros vomitáramos. O nos daban leche, que no sirve para nada, para ciertos fármacos. O si no, en las emergencias, que hasta ahora se me acuerdo, te daban para inducir el vómito el jarabe de Ipeca. Es una medicación que ustedes, las personas que es bastante nuevas, no lo conocen.
pero el jarabe peca en un inductor del vómito. Entonces, valoración sistemática, vamos a ver las valoraciones del sistema nervioso central, las fasciculaciones, esos movimientos anormales que tienen, que son movimientos como este tipo de las musculaturas, que se da sobre todo por los órganos fosforados, los nixtamus, por las delfinaltoínas, las carbamazepina, los barbitúricos, que son los anticonvulsivantes. Estamos yendo un poquito rápido, ustedes van a ver por el tema del horario. ¿Tá? Las hipertonías, las clonias, la rigidez, los delirios, la psicosis. ¿Tá? Vamos a valorar. ¿Querías decir algo, Carla? No. La presencia del dolor, la localización, las características, el llanto, la actitud, cómo se encuentra el niño frente a nosotros, cómo está en sí en todo, ¿tá? Los sentidos, las temperaturas y los vértigos. Valoración del sistema tegumentario, vamos a ver el color de la piel, ¿tá? El rojo cereza, intoxicación aguda por monóxido de carbono. Usted cuando viene un paciente intoxicado con monóxido de carbono tiene una coloración característica, ¿tá? La cianosis, la presencia de ampollas cutáneas, los barbitúricos, la sudoración intensa, los salicilatos, los órganos fosforados. Todo eso vamos a valorar para más o menos predecir cuánto tiempo y qué gravedad puede presentar el paciente en ese momento que está con nosotros, ¿no? Ahora sí quiero decir algo, Néstor. Decime. A ver, te pregunto a vos, ¿cuántos intoxicados viste este año? Porque, mirá, si te digo un promedio de 2 por día, estamos dentro de lo normal. La mayoría de los intoxicados que nosotros vemos ahí en la puerta de emergencia son por sustancias ilegales, cocaína y marihuana. Ahí va. Siempre más o menos por la misma situación. Por ejemplo, un incendio, ¿cuándo tenemos? Una vez al año, si tenemos. Una vez cada... Este año tuvimos pocos niños ingresados por incendio. Hemos tenido 6 pacientes, que yo recuerdo que yo los atendí, que fueron 2 familias, 3 niños en cada uno. Y mis colegas también asistieron a 3 que me comentaron, pero después gran cantidad. Por eso, el Hospital Pereira Rosell es de referencia, o sea, todo va ahí. Por lo tanto, por eso, Néstor... Y después los intencionales, ¿no, Carla? Claro. Los intencionales, que también tenemos 1 por día, que sobre todo por la ingesta de psicofármacos, que vienen de toda la región. De toda la región vienen, y por eso nosotros tenemos. Exactamente, porque es un centro de referencia nacional, pero ustedes en Rivera no van a tener ese número, por lo tanto, o sea, ver el color cereza o no color cereza va a ser muy difícil para ustedes saber si una intoxicación es por eso, ¿no? Pero el agente del CIAT, los médicos del CIAT, ven todos los casos de todo el país. ¿tá? Entonces ellos, sin saber la paraclínica, muchas veces ven el niño y ya saben por qué está intoxicado. ¿tá? Por eso ustedes van a ver que la diapositiva dice, ay, si tiene esto, es esto, si tiene esto. Es algo que ustedes no se lo van a aprender de un día para el otro, eso para darles tranquilidad. O sea, y que ante un reflejo ustedes van a saber, es una intoxicación. Eso se da con la práctica, con los años y con la cantidad de casos que ustedes vean. ¿tá? Eso es a modo de ejemplo, pero no es algo que ustedes vayan a adquirir mañana. Eso se va a adquirir con el tiempo. A eso iba mi participación. Seguí, Néstor. Gracias, Carla. Entonces, como dijeron los compañeros, bien de bien, el tratamiento general consiste en 4 eslabones, ¿tá? Que es el ABCD, que es la de evitar la absorción del tóxico, de favorecer la absorción del tóxico, la eliminación y la neutralización del tóxico. Evitar la disminución de lo posible. La vía parenteral, sobre todo a aquellos que nosotros podemos entrar en contacto, lo principal es, primero, retirar la ropa, ¿tá? Sacar la ropa, evitando mayormente la absorción de ese tóxico por vía cutánea, el baño o lavado, que sería la descontaminación de la piel, importante. En la mayoría de las emergencias tienen una ducha, un duchero para hacer el baño, ¿sí? Y si no tienen, como dijo Carla, se encuentran en una policlínica periférica,
agarran lo primero que tienen y tratan siempre de lavar el paciente, sacarle todo el tóxico que puedan, ¿tá? Un lavado rápido con agua, con agua y para evitar que justamente siga absorbiendo ese tóxico. Ya acepté. Entonces, justamente si la absorción es por la piel, si el contacto es por la piel, tenemos que hacer eso, ¿tá? Por la vía respiratoria se separa el paciente de la atmósfera tóxica, en caso que sea una intoxicación por monóxido de carbono, tienen que sacarlo de la habitación, ¿tá? Y vamos a aplicar oxígeno que vaya, sobre todo, hasta el 100%. Que administre una FiO2 de 100%, dependiendo de la hipoxia que tenga el paciente. Pero habitualmente la primera etapa del tratamiento administramos oxígenos a altas concentraciones de FiO2. ¿tá? Si es vía conjuntival, lavado con suero fisiológico, abundante suero fisiológico, a presiones bastante elevadas, durante 15-30 minutos, evitando la lesión ocular. Como dijimos, la vía cutánea ya le retiramos la ropa, el tóxico y lavado. La vía digestiva está, si no está contraindicado y si el paciente no está inconsciente, podemos inducir el vómito. O si no, podemos hacer un lavado gástrico, como le dijeron los compañeros, pero no en todas las situaciones se hace lavado gástrico, porque tenemos que tener tiempo, tenemos que tener el tiempo entre el que ingirió el tóxico hasta que nosotros podamos hacer el lavado gástrico. Mayor a 1 hora ya no es conveniente hacer el lavado gástrico, ¿tá? Porque el medicamento ya se empezó a absorber. Entonces no tiene ningún sentido que yo le haga un lavado gástrico porque no voy a rescatar, como decimos habitualmente, no voy a rescatar medicación. ¿tá? Entonces lo que se va a hacer es hacer el vaciamiento gástrico, ¿tá? El tiempo de ingesta superado las 3 horas. ¿no? Nosotros habitualmente usamos el tiempo de 1 hora, porque si ustedes van a ver funcionalmente, a partir de la hora esa, los jugos gástricos han digerido la medicación, a partir de 30 minutos, y empieza la absorción de la medicación. ¿no? El vaciamiento gástrico está contraindicado en las intoxicaciones no digestivas, en paciente inconsciente, acuérdense, con el tema de la aspiración, ¿tá? Con convulsiones también, porque puede provocar mayor daños, y con productos derivados de petróleo que puedan largar vapores. La nafta es un combustible que larga bastante vapor, entonces no hacemos el vaciamiento gástrico. Y también productos cáusticos y detergentes espumantes. ¿Por qué? Porque eso va a provocar daño en la vía digestiva, porque es muy corrosivo, y en la vía aérea. ¿Ah? Favorecer la absorción del tóxico, como vimos hoy, el principal tratamiento para evitar la absorción del tóxico es el carbón activado. Ahí van a ver las dosis del carbón activado. En niños menores de 1 año es un gramo por kilo. ¿ah? En niños de 1 a 12 años es 1 a 2 gramos kilo. Y en los adultos de 30 a 100 gramos o 1 a 2 gramos kilo. Entonces, para favorecer hoy, como explicamos vulgarmente, la absorción, lo que hace el tóxico es unirse al antídoto y poder favorecer la eliminación. Lo podemos repetir en varias dosis hasta que vemos que la sintomatología de la intoxicación está revirtiendo, ¿tá? Y hasta tener niveles subterapéuticos. Ya vimos el tema de la cantidad que debemos administrar de carbón activado. ¿tá? Está contraindicado, como toda medicación, cuando el paciente está con la vía aérea protegida, en caso de presión de conciencia, insuficiencia respiratoria, está contraindicado. En el paciente con grado de incremento de la aspiración, con riesgo de perforación gastrointestinal o hemorragia debido a su enfermedad, alguna cirugía o algo, en eso está contraindicado la colocación de sonda nasogástrica y administración de carbón activado. Y en el caso de ingestión de sustancias corrosivas, cáusticas o hidrocarburos, lo que pasa es que en esos casos el carbón activado no va a actuar. Con la C, la favoración, la eliminación del tóxico, sobre todo a nivel renal,
Es el que elimina mayormente las drogas y tóxicos de nuestro organismo, casi todos los elementos de desecho lo elimina a través del riñón. Lo que podemos hacer es aumentar la filtración renal, o sea, aumentando el flujo sanguíneo a nivel renal, y eso va a aumentar la filtración glomerular y el flujo urinario. O sea, tenemos que hacer que ese paciente orine más. Lo que podemos hacer es el pH urinario, dejarlo más básico. Vieron que el pH urinario es un poco ácido, justamente para eliminar las bacterias. Lo que podemos hacer es dejarlo más básico para favorecer la eliminación urinaria. Con eso lo vamos a hacer con bolos de bicarbonato de sodio. Los riesgos que podemos tener administrando bolos de bicarbonato de sodio, aumentando la eliminación urinaria, es que podemos tener una hiperpotasemia, hipernatremia, y lo que también se puede favorecer en la eliminación del tóxico es a través de la diálisis peritoneal o la hemodiálisis, que eso va a eliminar más rápidamente los tóxicos del organismo. Entonces, el tratamiento específico consiste en administrar de antagonistas, por ejemplo, los órganos fosforados, la atropina, los antídotos, los quelantes y los antisueros, en función del tóxico que causó la intoxicación. Tenemos que tener un periodo de observación, el tratamiento, los controles de mantenimiento, no solo administrar el antídoto y enviarlo a otra sala o algo. Tenemos que tener un periodo de observación, sobre todo monitorizado del paciente, monitorización cardiovascular y oximetría de pulso. Si tienen un capnógrafo, sería lo ideal. Pero si no tienen, con eso ustedes van a monitorizar al paciente. ¿Y cómo vamos al punto de revertir o neutralizar el tóxico? Justamente con los antagonistas, que nosotros los vamos a ver un poquito más adelante. Son las sustancias que son similares al tóxico. Lo que hacen es unirse al tóxico y poder favorecer la eliminación o provocar menos daño posible en el organismo. Puede ser por un bloqueo competitivo de la vía metabólica. Vieron que las sustancias o los nutrientes o lo que nosotros ingerimos en nuestro organismo son transportados por proteínas. Y ciertos productos son competitivos. O sea que ganan el transporte, entonces van a diversos tipos de células. Entonces lo que hace es bloquear eso, el antídoto bloquea la unión entre el tóxico y las proteínas y no permite que esto se transporte y fácilmente sea eliminado. Y por bloqueo directo del receptor, bloqueando directamente el tóxico, actuando en el tóxico mismo. Ejemplo común es la prueba de la atropina, sobre todo los órganos fosforados, que son los productos de uso químico. Algunos productos cotidianos también tienen órganos fosforados. Entonces lo que se le administra es la atropina, y lo que va a hacer va a darte, ¿cómo se dice? Ciertas características en el organismo que dice que ese paciente está intoxicado con órganos fosforados. Por ejemplo, la midriasis, si nosotros administramos atropina y el paciente está intoxicado con órganos fosforados, va a producir una midriasis, va a provocar en la piel una coloración rojiza, la hiperpigmentación de la piel. Eso por la administración de atropina en los pacientes con intoxicación de órganos fosforados. Y después otras características que da la prueba de atropina. Pero esas son las más comunes. El antídoto es un químico con la capacidad de combinarse con el tóxico, que lo hemos dicho. Lo que va a hacer, va a dejar inerte al tóxico y fácil de eliminar. Por ejemplo, en la acidosis, en los ácidos, el bicarbonato de sodio es uno de los antídotos que se usa. Y, por ejemplo, en el sangrado o la disminución de los componentes de la coagulación, nosotros administramos vitamina K para disminuir el sangrado. ¿Preguntas, chiquilines, dudas que tengan por acá?
No, profe. Y este es algunos ejemplos de los antídotos que nosotros podemos encontrar del uso de uso común, de las intoxicaciones más comunes que nosotros, se presentan ante el centro de información. ¿Y para qué se usan? Aquí viene, por ejemplo, la acetilcisteína, que es medio difícil de hablar, la N-acetilcisteína, que Carla lo usa bastante habitual, que se da sobre todo en las intoxicaciones de paracetamol. Ahí van a ver un montón. Y nosotros el otro día lo hablamos que en la reanimación cardiopulmonar. La más común es la naloxona, Néstor, que usamos. Exacto, iba a eso. Vieron que nosotros hablamos una parte de las intoxicaciones por opiáceos. Nosotros las intoxicaciones con opiáceos, nosotros le usamos la naloxona, que en todas las emergencias del Uruguay es antídoto, la naloxona. Y el otro que no me sale nunca el nombre, me da naloxona. Es la más usada. El flumazenil y el flumazenil, que son los dos antídotos que nosotros habitualmente tenemos en los carros de reanimación, porque el flumazenil lo que va a hacer son las benzodiazepinas. Vieron que en las intoxicaciones con benzodiazepinas también se usa antídoto. Para casi todas las drogas nosotros tenemos algún antídoto. Y si no se tiene el antídoto, se va a tratar los síntomas, y se va a tratar los síntomas de gravedad. También hay un ejemplo de utilizar eso, Néstor, es cuando, no solamente cuando hay una intoxicación voluntaria, cuando tú tenés un paciente grave, ventilado, que lo tenés por mucho tiempo con pseudoanalgesia y con opiáceos, pasa que no lo puedes despertar al paciente. O sea, desde el punto de vista respiratorio el paciente está bien, o sea, ya podría sacarse del ventilador, pero no se lo puede sacar porque está muy dormido. Entonces se usan esos casos. O sea, que no solamente por intoxicaciones voluntarias, sino que se usa en la práctica clínica del manejo del paciente crítico. Tal cual. El paciente, como dijo Carla, cuando está crítico, está ventilado, nosotros tenemos que tenerlo pseudoanestesiado. Y muchas veces el costo-beneficio que presenta el tratamiento, muchas veces, para cuando se revierte la situación de gravedad, continúa anestesiado. Sería una reacción adversa, entonces para poder retirarlo de ese cuadro, nosotros le damos el antídoto para ir despertándolo gradualmente. Bueno, muchas chicos, veces a las de emergencia se da el flumazenilo cuando no hay certeza de si tomó una benzodiazepina o no. Porque cuando hay dudas igual se lo da, porque se despierta al toque, y si no se despierta al toque es porque sabemos que no fue una benzodiazepina. Tal cual. Eso es como dijo el compañero ahí, es algo diagnóstico también, que se le usa el flumazenil para diagnosticar si es mismo una intoxicación por benzodiazepinas o no. Si, es una forma de diagnosticar si el paciente entró mismo por eso o es otra causa. Sí, muy bien el aporte, gracias Jason. De nada. Bueno, chiquilines, entonces si no tienen más nada para aportar y está todo... Poné mi frase final. Bueno, está. Y no Carla se enoja. Y sí. Bueno, gracias por estar presentes. Gracias a todos, chiquilines. Lamentamos que no estén todos, pero bueno, después vamos a subir la grabación. Ya estuvimos hablando con Santiago para poder descargarlas y subirlas rápidamente, las del 6, 7 y esta, la de hoy, la del 8. Así todos tienen acceso. No se queden solo con esto, vayan a leer, conversen entre ustedes y bueno, nos seguimos viendo mañana. Y como siempre, muchas gracias. Cualquier duda o cualquier gracias. Consulta que tenga, estamos a las órdenes todos los docentes. Bueno, muchas gracias. Por favor, chiquillos, nos vemos mañana. Que pasen bien. Chao, muchas gracias. Chao, hasta mañana. Guardar la grabación.